Vamos a hablar de este tema que tanto afecta a la humanidad como la obesidad. ¿Qué es la obesidad, Carlos? Bueno, amigos, buenos días. La obesidad no es sino el exceso de la grasa corporal. El exceso de la grasa corporal. Nosotros podemos tener mucha cantidad de grasa interna o poca cantidad de grasa interna. Si tenemos una gran cantidad, por definición, eso es lo que se llama la obesidad. Qué chévere. Doctor, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el sobrepeso y la obesidad? ¿Es lo mismo? Es una excelente pregunta. Fíjate que muchas personas pueden tener al mismo tiempo sobrepeso y al mismo tiempo obesidad. Ya. Cuando otras personas podrían tener solo obesidad y no sobrepeso. Y es que el sobrepeso lo vamos a diferenciar porque se hace una media entre la estatura de la persona y el peso total. Mientras que la obesidad, por definición, que es el exceso de la grasa corporal, se refiere específicamente a la cantidad de tejido graso que el cuerpo ha ido desarrollando con el tiempo y los malos hábitos alimenticios. Entonces, es posible que encontremos personas que estén realmente, aparentemente delgadas, visualmente delgadas. Ya. Visualmente, tú te ves una persona y dices, ay, qué es flaca posible, que eres, ¿sí? estás bien. De pronto estás delgada, de pronto no flaca, pero estás delgada. Y cuando te hacemos un análisis, un escáner que se llama, en el cual pasamos una corrientita muy delicada por el cuerpo que no se siente, esta corriente va y choca contra la grasa y en un monitor eléctrico nos indica la cantidad de grasa que la persona tiene. Es posible que esa persona tenga algún grado menor de obesidad versus, por ejemplo, una persona que evidentemente ha comido mucho y que tiene sobrepeso y que tiene obesidad. Ahora, pero el tema de igual manera los dos perjudican al organismo. Los dos pueden perjudicar al organismo. Habría quizás la única excepción que son los físico-culturistas en un estado de entrenamiento avanzado que podrían tener sobrepeso de musculatura. Y a la larga eso también podría dar un poco de problemas en espalda, en brazos, en rodillas, ¿verdad? Pero el problema más abundante aquí en el Ecuador es justamente la obesidad, porque fíjate, esta grasa que le invade al cuerpo comienza a dañar órganos tan importantes como la glándula tiroides. Wow. Entonces, el cuello de la persona se pone muy grueso, la grasa, el tejido graso entra y comienza a invadir los tejidos. Y en muchos casos, la grasa mismo se encarga de invadir la tiroides y la glándula tiroides se pone hipofuncional. Y por tener un problema de hipotiroidismo, entonces se produce ahí una redundancia, porque en el hipotiroidismo el cuerpo sube de peso. Hay un futbolista, uno de los mejores delanteros del mundo, Ronaldo, sufría de este tema. Él decía que él se alimentaba súper bien, pero tenía un problema en la tiroides y por eso tenía sobrepeso. Obesidad y obesidad mórbida. Sí, fíjate, Ronaldo es uno de esos grandes deportistas que hoy por hoy se considera una de las mejores composiciones corporales del mundo. Que en las últimas entrevistas que lo hemos visto, cómo su figura ha cambiado gracias al uso de buenas proteínas junto con el ejercicio. Entonces es bien interesante el tema aquel. Ahora, el tema de la obesidad creo que es más peligroso, insisto, que el sobrepeso. Pero ¿en qué momento se convierte en algo incontrolable, Carlos? ¿Y cuáles son los alimentos que inciden para la obesidad? Se convierte en algo incontrolable porque nosotros tenemos un cierto tejido graso con el que nacemos. Yeah. Pero pasado la época de la juventud, entre los 15 y 16 años, cuando nos consideramos adolescentes, si no se cuidan los hábitos alimenticios y si no se inserta al joven dentro de un plan adecuado de actividad física, la grasa puede mutar de hiperplásica a hipertrófica, es decir, que se va a dañar y va a ser más difícil cambiarle a una persona, sacarle esa grasa, especialmente la grasa interna, porque aquí te cuento que hay dos tipos de grasa, justamente Julieta. Te iba a preguntar. Hay dos tipos de grasa con los que nosotros debemos tratar. Uno, que es el tipo de grasa que podemos llamarlo así, cosmética, lo que se nos pone por aquí en los brazos, en las piernas, la guatita, que a veces todo el mundo sabemos dónde tenemos 2 o 3 rollitos que nos gustaría controlar. Claro. Pero hay otra grasa, que es la grasa más difícil y la grasa quizás más peligrosa, que es la grasa visceral. La que está en las arterias y demás. La que se mete en las arterias, la que se te mete alrededor del hígado y que te puede dar problemas de cirrosis no alcohólica, la que se mete alrededor de los riñones y te puede poner a los riñones en un estado muy, muy grave, incluso llegar a la insuficiencia renal, a la grasa que se te pone alrededor del útero en la mujer y no deja una perfecta circulación arteriovenosa del aparato reproductor femenino y puede devenir en problemas de miomatosis y en problemas de trombos. De trombosis. Sí, problemas de tipo degenerativo de todo tipo. La grasa que se pone en el aparato digestivo, alrededor de los intestinos, alrededor del colon, un tejido graso muy grave, pues aplasta los órganos, no te deja respirar, no te da un buen estilo de vida y se convierte en algo realmente peligroso, porque la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el perímetro abdominal de una persona, cuando uno se mide, y usted, amigo radioescucha, podría medirse en casa con una cinta métrica, ¿verdad? Y medirse sin chupar, ¿no? Sin sumirse, claro. Medirse normalmente sin hacerse trampa. Sin hacerse trampa. Y claro, si es que usted llega a pasar por encima de 100 centímetros, usted debe consultar un asesor nutricional, debe consultar su médico endocrinólogo, porque va de todas maneras a necesitar
un apoyo, porque usted está con uno de los parámetros que puede ser un indicativo de infarto. Voy a decir la verdad ante los oyentes, voy a confesarme, nunca seré flaca como la patrona porque mi constitución física no me lo permite. Entonces, claro, hay gente que dice, oye, tú frente a Olga te ves ya con sobrepeso, te ves obesa, pero también cómo manejamos esto, Carlos, porque la verdad es que no todo el mundo tiene el mismo tipo de huesos, el mismo tipo de composición física. Constitución, se de llama constitución. Eso. Correcto. No, lo que la has dicho constitución es correcto. del Ecuador me cobija esto, claro. Has dicho lo correcto, o sea, no todos somos iguales. ¿Ya? Entonces no podemos buscar un modelo, un role model, no lo podemos buscar para decir quiero estar tan delgada como tal persona. ¿Ya? O sea, la patrona tiene su atributo, Yo que está bien delgada. nunca seré así. Ni de yo flaca. tampoco, ¿verdad? Ya. Lo interesante del tema es que si ustedes se analizan con unos aparatitos ahora que se pueden analizar, que se llaman escáner corporal, podemos saber cuánta cantidad de kilos de grasa hay, cuánta cantidad de músculo hay, cuánta cantidad de hueso hay, incluso cuánta cantidad de agua tiene el cuerpo. Porque cuando tú te subes en una balanza, te subes con todo tu peso. Y de ese peso, cuánto es grasa, cuánto es hueso, cuánto es músculo, ¿verdad? Entonces tenemos que discriminar para saber realmente cuánto es lo que tu cuerpo necesita. Hay constituciones delgaditas. Tú te agarras con tu misma mano, puedes hacer este experimento, te agarras con tu mano la muñeca, A ver, ¿verdad? José. Puede José. agarrarse la muñeca ustedes acá también en la radio. Y si el dedo pulgar se une con el dedo medio de una manera natural, puedes decir que es una constitución media. Pero si el dedo pulgar se une o sobrepasa el agarre, es una constitución delgada. Pero si el agarre no llega a tocar, ¿sí?, tu dedo pulgar con tu dedo medio, es una constitución gruesa. A ver, dígame, José Andrés, ¿tú eres? O sea, no me llega ni a la No, mitad. No le llega ni a la mitad. Sí, bueno. O sea, Necesitamos- evidentemente sobrepeso. Necesita ayuda, sí, yo creo. Al ojo sí un poquito sobrepeso. Claro. Hay que hacerle un escáner, hay que hacerle Ya, un ok. escáner. Nosotros en el Instituto de Bionutrición hacemos esto a diario, todos los días, y cualquier persona puede venir y solicitar sin costo una evaluación gratuita de su estado corporal. Oye, pero extra micrófonos, yo te decía, no puedo evitarlo. Yo amo cierto tipo de alimentos que, según las creencias populares, generan mucha grasa, mucho componente graso. Tú me decías, no, hay otros que son más peligrosos, las harinas, por ejemplo. Mucha gente. ¿Cuáles son? Mucha gente viene, comenta. ¿verdad? Y entonces Sí, cuando claro. le hacemos un análisis y determinamos que tiene mucha grasa, muchos me dicen, pero doctor, yo no como grasa. Yo no como nada. Entonces mi respuesta siempre es, señora, no es la grasa que usted se come, es la grasa que usted produce. Ay, ¿Verdad? ya. Porque este es el tema, cuando nosotros abusamos de los carbohidratos simples, como panes, fideos, papas golosinas, helados, gaseosas y cosas así, esos alimentos se convierten inmediatamente en grasa. Y por acción de la insulina, ¿verdad?, se van a transformar en depósitos que tú no los puedes manejar, no los puedes controlar. Entonces uno de los trucos es primerito alejarte de esos alimentos que aparentemente son ricos, pero que no te dan una cantidad exceso ni son de peligrosos. proteína buena, ni de vitaminas, ni de minerales. Entonces estos trucos que podemos hacerlos, por ejemplo, uno de ellos es aléjate de los carbohidratos simples y cambia por los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son necesarios, ahí están las verduras, los vegetales, las hortalizas, que estos alimentos cuando uno los consume va soltando el azúcar de a poquito, de a poquito, de tal manera que si por ejemplo tú usarías un plato de quinoa, te va a durar en el estómago muchísimo más que un pan. La gente va y compra un pan y eso en media hora se le transformó en azúcar y ya se le fue. Sigue con hambre y ¿qué busca? Busca una rosca. Te comes la rosca y enseguida pues se te consume. ¿Y tú qué buscas? Buscas otra galleta, buscas alguna cosa así rápida, ¿verdad? Y por no saber qué comer, hacemos esto. Entonces, si nosotros incursionamos dentro de nuestro propio autocontrol, mi sugerencia es aléjate de los carbohidratos simples y acércate a los carbohidratos complejos. Número 2, auméntate la proteína en tu alimentación, porque fíjate que la proteína va directamente al músculo, Julieta. Ya. La proteína en aminoácidos. ¿Oirás? Los aminoácidos que nosotros ingerimos al comer la proteína y al disolverlos en el estómago viajan a la musculatura. Y este es uno de los trucos más interesantes. Si tú subes tu musculatura, tú puedes comenzar a quemar grasa incluso sin hacer tanta actividad física. Porque mientras más musculatura quema, mientras más musculatura tienes tú, ¿verdad?, más grasa quemas en reposo. Entonces, el truco sería, para quemar más grasa sin hacer tanto ejercicio, incrementar la masa muscular. ¿Cómo incrementamos la masa muscular? Siempre tiene que haber alimentación correcta, que podría ser incrementar la proteína. Y a mí me gusta un poco la proteína vegetal, ¿verdad? Ya. Entonces podemos incrementar las nueces, incrementar la qué soya, ricas, incrementar las las nueces, qué ricas. semillas, ¿verdad? Y por qué no, algunas carnes blancas también que son importantes para consumir. Y de esta manera podemos subir la masa muscular con un poquito de ejercicios, 2 o 3 cosas pequeñas, una caminata. Ya el cuerpo se engancha en crecer el músculo y en quemar la grasa. ¿Y el siguiente consejo? Y el siguiente es, utiliza algunas hierbas, algunas plantas que se conocen como no quemadoras. No todas las hierbas, no todas, amigos. No. ¿Puedes mencionar cuáles hierbas? No, porque por ejemplo, si utilizas la albahaca no te va a funcionar. Si ya. utilizas la lechuga no te va a funcionar. Pero si utilizas, por ejemplo, el té verde,
¿Sí? Ya. Es una de las cosas que a mí más me impresionó cuando estuve en Hong Kong en el año 97, ¿verdad? Ahí pude ver cómo la cultura china utiliza bastante cantidad de té verde. Y ellos me decían, mire, aquí se toman entre 5 y 6 tazas al día. Hay mitos y hay cosas Sí, que contradicen el consumo del té verde. No, créeme, es una de las plantas más estudiadas, ha sido pues muy profesionalmente estudiada en varias universidades del ¿Qué mundo. planta es, doctor? Se llama té verde, el nombre científico es Camellia chinensis o sinensis. Es una de las plantas que más antioxidantes tiene y te ayuda a quemar grasa, es un astringente por naturaleza, te ayuda a que tomes más agua y se conoce que 2 o 3 tazas de té verde al día podrían quemarte igual cantidad de calorías que las que tú harías en una media hora de ejercicio aeróbico. Ya, ¿y el siguiente consejo? El siguiente consejo es ten al menos unas 6 horas de sueño. Porque hoy está comprobado que una persona que no duerme lo suficiente altera sus niveles de una hormona en el cerebro que se llama la melatonina, que tiene muchísimo que ver con las hormonas del hambre que se llaman la grelina y la leptina. Entonces una persona que duerma poco, menos de 3 o 4 horas en el día, come más a lo largo del día. A ver, pero 6 horas seguidas de sueño. Sí, deberías tú acostarte 10, 11 de la noche y levantarte 5 o 6 de la mañana. O sea, Está bien. Eso es lo mejor, porque hay varios estudios que algún rato los podemos compartir que se conoce o está relacionado con que personas que no descansan lo suficiente tienden a subir más de peso. Porque Oiga, es doctor, hambre, ¿y porque si tiene duermo ansiedad. mucho? ¿Y si duermo mucho? Que es el caso, que es otro caso. Si duermes mucho en este tiempo no trabajas, no produces. Entonces es importante que tengas entre 6 horas. Yo creo que para un adulto es correcto dormir Yo estoy y dormido tener un ahorita. sueño reparador, porque hay mucha gente que duerme mucho pero de Pero todas no maneras descansa. se levanta cansado, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque de pronto comió mal la noche anterior o qué sé yo, Tiene mucho estrés. tiene mucho estrés, está preocupado y eso sí es un problema. Otro consejo que te puedo dar es haz ejercicio. Haz ejercicio al menos unos 30 minutos al día. No tienes que comenzar corriéndote una maratón, pero puedes comenzar introduciendo tus hábitos, porque esto se convierte en un hábito. En 7 días, José Andrés, en 7 días que tú te dediques a hacer ejercicio, tu cuerpo al día 8 va a decir, quiero hacer ejercicio. Porque los hábitos se cambian en términos de 7. Somos medios septenarios. Ya. Tú quieres incluir un hábito o dejar un hábito, ¿verdad? Malsano, entonces es en 7. ¿Quieres dejar de fumar? Pues en 7 días. Ah, ¿Sí? caramba. En O el sea, octavo si día logras- algo si comienza logras- a cambiar en tu cerebro. O sea, si dejas de fumar durante 7 días, a partir del octavo día ya tu cerebro dice... Algo "Esto- comienza a cambiar". Esto no es. Oye, para tu consuelo, José Andrés, hemos dicho que no todos los organismos son iguales. Albert Einstein tenía que dormir 11 horas diarias. El desgaste que tiene que ver con una persona que trabaja mentalmente, Ese cerebralmente, es enorme. Porque nuestro cerebro se alimenta de azúcar, nuestro cerebro se alimenta de ácidos grasos. Y si una persona... Es increíble, pero hay personas que tienen un metabolismo tan rápido, que son profesores, son académicos, que son investigadores, y son delgados. Consumen una gran cantidad de energía estas personas. Y a veces comen bastantes veces en el día porque tienen que suplir el cerebro de una gran cantidad de nutrientes que nos hacen falta. Mi querido doctor, hay muchos temas que queremos tratar. Obviamente el tiempo es corto, así que teléfono de